Bien, el tema entonces que vamos a ver es el de módulo o valor absoluto de un número real. Primero veamos qué es el módulo de un número real, que es la distancia al cero en la recta real, ¿sí? Y ahí consideremos al número 0, y al 6 y al menos 6. ¿Sí? Lo que uno se va a preguntar primero, lo que nos vamos a preguntar primero, es ¿qué distancia hay del 0 al 6? ¿Sí? Del 0 al 6 hay, como podemos ver, una distancia de 6 unidades. Ahora, la pregunta es, de 0 a menos 6, ¿cuál es la distancia que hay? Y la distancia que hay también es de 6 unidades. Bien, esas son las dos conclusiones que hicimos abajo. Dice la distancia que hay del 0 al 6 es de 6 unidades. Cuando hablamos de distancias, ¿sí? En la recta real, nos estamos refiriendo al módulo valor de un número real, ¿sí? Con respecto, obviamente, la distancia al cero, ¿no? Desde ese número. Por ejemplo, si yo tengo que hacer el módulo de 6, se escribe con esas barritas, módulo de 6, ¿sí? Y es igual a 6, ¿por qué? Porque es la distancia que hay, ¿sí? En este caso del 0 al 6. Si yo lo que hago es escribir módulo de menos 6, lo que estoy queriendo sacar es la distancia que hay del 0 al menos 6. Por eso es módulo, que también es 6, como vimos arriba. Si ustedes se fijan, en este caso, al ser un módulo, ¿sí? Una distancia, entonces es siempre positivo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el módulo de 6 entonces es 6, pero que el módulo de menos 6 también es 6, es decir, tomarlo como un número positivo. Considerando entonces lo que dijimos recién, fíjense qué es lo que tenemos acá. Acá dice el módulo de un número x es igual a 6. ¿Sí? Y nosotros vimos anteriormente que los números que cumplen que el módulo es igual a 6 son el número 6 y el número menos 6. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la distancia que hay de 0 a 6, ¿sí? Es de 6 unidades, pero la distancia que hay de 0 a menos 6 también es de 6 unidades. Por eso, entonces, fíjense que hay dos opciones en este caso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que podemos observar es lo siguiente. Que para el primer caso, ¿sí? X igual a 6 es el mismo número, ¿sí? Que tenemos acá. ¿Mm? Y para el segundo caso, ¿sí? Si yo quiero sacar el módulo, va a ser el opuesto a ese número, si es negativo, ¿sí? Eso que estoy diciendo lo está planteando la definición del módulo. La definición de módulo, fíjense que en la primera parte dice, el módulo de x es x si x es mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo que sacar cuál es el módulo de 6, ¿sí? Siguiendo con la línea de que venimos trabajando, yo puedo decir que es 6, ¿no? Yo ya sé que es la distancia. Ahora, como el número 6 es mayor a 0, en este caso, entonces para sacar su módulo pongo el mismo número, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el módulo es de un número negativo? Como por ejemplo en menos 6. Para poder hallar su módulo, tendría que considerar a su opuesto.
Eso es lo que me está diciendo la segunda parte de la definición de módulo, ¿sí? Es decir, si el número es positivo, coloco el mismo número. Si el número es negativo, entonces coloco su opuesto, ¿sí? Estoy recordando siempre que el módulo es un número positivo porque se trata de una distancia. Fíjense lo que tenemos abajo, tenemos más ejemplos para poder realizar, para poder repasar un poco lo que era el módulo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el primer caso el módulo de 6, y como dijimos que lo tenemos ahí, el módulo de 6 es 6, ¿no? Bien. Módulo de menos 2, bien, es un número negativo el menos 2, ¿sí? Por lo tanto tengo que tomar el opuesto para encontrar el módulo que va a ser positivo, que es el 2. Módulo de menos 0,5 también es negativo, entonces nos abocamos a su opuesto, que es 0,5, que sería el resultado. Y en el último, 0,5, ¿sí? Como es positivo, tomamos el mismo número, 0,5, ¿sí? Una vez vista cuál es la definición de módulo y qué es el módulo, ¿sí? Considerándolo como la distancia y por lo cual siempre tener en cuenta que es un número positivo, ¿sí? Veamos ahora qué pasa con las ecuaciones con módulo, ¿sí? Pero primero, antes, para adentrarnos un poco en el tema de las ecuaciones, repasemos un poquito esto. Fíjense, la primera partecita dice, si el módulo de x es igual a 3, ¿sí? Y acá quiero que veamos, ¿sí? Lo siguiente. La pregunta es, si el módulo de x es igual a 3, entonces x, ¿qué números pueden ser? 3, por un lado, porque el módulo de 3 es 3, o puede ser menos 3, porque el módulo de menos 3 también es 3, ¿sí? Entonces acuérdense que hay dos opciones en este caso para considerar, ¿sí? Por eso los ponemos con las dos flechitas, para considerar al número x, ¿sí? Que iría dentro de estas barritas de módulo. Ahora, miremos qué pasa en la ecuación A. La ecuación A dice módulo de x más 2, ¿sí? Se le está agregando ese más 2, es igual a 3, ¿sí? Por lo tanto, el procedimiento es el mismo, es similar. ¿Por qué? Porque hay que considerar siempre que el módulo es una distancia y si es igual a 3 va a tener dos opciones, ¿sí? Esta partecita de adentro va a tener dos opciones. Va a tener que ser x más 2 igual al 3, o sea, al mismo número, o, y ese simbolito lo vamos a usar seguido porque es el símbolo de o, la otra opción va a ser que x menos 2, ¿sí? Perdón, x más 2 sea igual a menos 3, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que lo que hicimos fue considerar las dos opciones que puede tener, en este caso, el módulo de x más 2, ¿sí? Que es el 3 positivo y el 3 negativo. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver cada una de las ecuaciones normalmente como conocemos, ¿sí? Y nos van a dar las soluciones de las x. En el primer caso va a ser el 2 que está sumando pasaría restando. Y esto me queda que x es igual a 1. Y en el segundo caso, en el segundo planteo, vamos a tener que x es igual a menos 3 menos 2
y x es igual a menos 5. Perfecto. Bien, y ahí tengo las dos soluciones. Si lo que yo quiero es verificar si realmente son las soluciones, lo único que tengo que hacer es, como en toda ecuación, reemplazar a la x, ¿sí?, por, en este caso, los resultados que me dieron. Voy a hacer en este caso la verificación acá para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Esta es la verificación. Entonces, vamos a considerar primero el resultado que nos dio como x igual a 1. Entonces lo que hago es reemplazo el 1 en la ecuación original. Entonces me quedaría 1 módulo de 1 más 2 igual a 3. Resuelvo lo que está dentro del módulo, que me daría módulo de 3 igual a 3. Y esto es cierto porque ya lo vimos antes, ¿no? Es la distancia del 0 al 3, que es 3. Esa sería con la opción número 1. Y la opción número 2, que a mí me dio en este caso menos 5. Reemplazamos nuevamente en la ecuación original, pero ahora en lugar de poner x ponemos menos 5. Menos 5 más 2 igual a 3. Si ustedes se fijan, dentro de las barras de módulo, menos 5 más 2 me da menos 3. Y el módulo de menos 3 hemos visto que también es 3. Por lo tanto, verifica también la igualdad. Entonces, son soluciones de la ecuación A. Bien, en el caso B, ¿sí?, tenemos ahora al módulo de x menos 1 multiplicado por 2 es igual a 10. Lo que tenemos que hacer para poder empezar a resolver la ecuación es despejar el módulo, ¿sí?, que el módulo me quede solito, sin ningún número que lo afecte. Para eso, el 2 que está multiplicando va a tener que pasar dividiendo, de manera que me quede solamente el módulo de x menos 1 en el primer miembro de la igualdad. Por lo tanto, si el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me quedaría que el módulo de x menos 1 es igual a 5. Bien, una vez que tenemos el módulo despejado, lo que vamos a hacer son las dos opciones que hay que considerar con el módulo. En el primer caso, vamos a escribir que x menos 1 tiene que ser igual a 5, ¿sí? Recuerden que lo tomamos como positivo primero, o, ¿sí?, con el signo, lo tomamos también como el opuesto, x menos 1 igual a, y el opuesto de 5, que es menos 5, ¿sí? Ahí entonces tenemos armadas las dos ecuaciones. Solamente resta resolver cada una. En el primer caso vamos a tener que x es igual a 5 más 1. Y de esta forma obtenemos que x es igual a 6. Y en el otro caso, x es igual a menos 5 y el menos 1 pasa sumando. Y vamos a tener que x es igual a menos 5 más 1, que es menos 4. Ahí tenemos las dos soluciones de las ecuaciones, ¿sí?, que nos habían quedado. Para poder verificar que realmente son soluciones de la original, ¿sí?, entonces voy a reemplazar en ella por cada una de esas soluciones. Vamos a hacerlo con el caso de x igual a 6, que fue el primer resultado que nos dio. Entonces voy a reemplazar 2 por, en lugar de x pongo 6, menos 1
igual a 10. Y ahí hago las cuentitas. Primero lo que voy a hacer es el módulo. Resuelvo 6 menos 1 que me da 5. Y esto igual a 10. Y lo que sabemos ya es que el módulo de 5 es 5. Recuerden, tomamos un positivo. Y 2 por 5 es 10. Por lo tanto, verifica con lo que es x igual a 6. Vamos ahora con x igual a menos 4. Y para eso nuevamente reemplazamos, pero ahora el menos 4. Es decir, 2 por menos 4 menos 1 módulo, claramente, igual a 10. Dentro del módulo me queda menos 4 menos 1, el módulo de menos 5. ¿Sí? Y eso igual a 10. Y como sabemos que el módulo es un número positivo, el módulo de 5 me va a dar 5. Y es igual a 10, porque 2 por 5 es 10. Entonces, ¿qué significa? Que x igual a menos 4 también es solución. Solución y solución. Bien, en el caso de la ecuación C, nuevamente vamos a empezar a despejar el módulo, ¿sí? Y en este caso comenzaremos pasando el más 8, ¿sí? Como menos 8. Entonces, de acá me va a quedar 2 por el módulo de x más 3 es igual a 0 menos 8. 0 menos 8 que obviamente me va a dar menos 8. Y de este lado lo mismo, 2 por el módulo de x más 3. Ahora bien, el 2 que está multiplicando al módulo, para poder pasarlo, lo divido, entonces menos 8 dividido 2. ¿Sí? Estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y de este lado me quedará el módulo de x más 3. Por lo tanto, me quedó despejado el módulo de x más 3, ya que del otro lado me quedó un número, y ese número en este caso es menos 4. Menos 8 dividido 2, que es menos 4. Bien, acá hay que prestar mucha atención a, en este caso, lo que nos quedó, ¿sí? Porque nos queda planteado que el módulo de x más 3 es igual a menos 4. Pero ¿qué ocurre? Nosotros al principio habíamos hablado del módulo como un número positivo, ¿sí? Es decir, como una distancia. Si estoy hablando de una distancia, no podemos decir nunca que el módulo de un número es negativo. En este caso, por ejemplo, el módulo de x más 3 igual a menos 4 no es posible, ya que no existe un módulo, ¿sí?, de algún número que sea igual a menos 4, ¿sí?, por el hecho entonces de estar igualado a un número negativo. Por lo tanto, en este caso lo que decimos es que esta ecuación no tiene solución real. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando el número al cual está igualado el módulo, ¿sí?, el módulo ya despejado, es un número negativo. ¿Por qué? Porque recordemos que el módulo entonces es una distancia, por lo tanto siempre es un número positivo. Bueno, para el caso del último ejemplo, nuevamente, como venimos haciendo y trabajando con los ejemplos anteriores, vamos a despejar el módulo, ¿sí?, que en este caso es el módulo de x más 6. ¿Sí? Recuerden que al despejarlo lo tenemos que dejar en el primer miembro de la igualdad e ir pasando todo lo que esté alrededor, digamos.
Por ejemplo, en este caso, deberíamos pasar ese menos 2 que está restando hacia el otro lado sumando. De esa manera dejaríamos el módulo de x más 6 de un lado igualado a 2x más 1 más 2. ¿Sí? Y en este segundo miembro, fíjense ustedes que lo que podemos juntar es este 1 más 2. Entonces me quedaría 2x más 3 acá, ¿no? Perfecto. Y obviamente en el primer miembro, x más 6, obviamente el módulo. Bien, una vez que tengo, en este caso, despejado el módulo y me queda esta expresión, es decir, el módulo igualado a algo, ese algo en este caso es 2x más 3. En los ejemplos anteriores hemos visto que estaba igualado a algunos números, ¿sí? En este caso la expresión es 2x más 3, así que no nos asustemos, ¿sí? Porque ahí ya aparece una x y uno empieza a dudar de lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso está entonces el módulo despejado igualado a 2x más 3, que a partir de acá salen esas dos opciones que nosotros siempre hacemos, ¿sí? Es decir, la primera opción que siempre hacemos, ¿cuál es? Bueno, es escribir lo que está dentro del módulo x más 6 tiene que ser igual a, obviamente esto, a lo que está ahí mismo igualado, 2x más 3. O la otra opción es que eso mismo que esté dentro del módulo sea igual a el opuesto de eso. Acuérdense, cuando decíamos opuesto, hablábamos de, por ejemplo, 5 menos 5, 6 y menos 6, ¿sí? 4 y menos 4. Pero en este caso en particular, yo lo que tengo es 2x más 3. ¿Y cuál es el opuesto de 2x más 3? Bueno, el opuesto de 2x más 3 se simboliza con signo menos, ¿sí? Y entre paréntesis la expresión 2x más 3, ¿sí? De esa manera estoy hablando de el opuesto de 2x más 3, ¿sí? Vamos a resolver la primera ecuación y después vamos a trabajar con la segunda. En el caso de la primera ecuación, bueno, ahí simplemente hay que pasar las x de un lado y los números del otro. Ahora hay que hacerlo eso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a las x en el segundo miembro de la igualdad. 2x, esta x que está sumando pasaría restando. Y los números vamos a pasarlos para el lado del primer miembro. El 6 sigue estando, porque ya estaba ahí, en el primer miembro. Y el más 3 pasaría como menos 3. Bien. 6 menos 3, que me quedó 3. Y 2x menos 1x, que me quedó x. Este sería entonces el primer resultado, ¿sí?, de esta ecuación planteada como primer caso, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el segundo caso. Bien, acá dijimos que estábamos trabajando con el opuesto de esa expresión 2x más 3, ¿sí? Lo que quiero lograr es sacar esos paréntesis, ¿sí?, para poder trabajar de una manera convencional, ¿sí?, pasando términos de un lado, números de otro, pero sin tener paréntesis, ¿sí? Entonces, para poder sacarme encima, entre comillas, esos paréntesis, tengo que considerar que delante de ellos hay un signo menos. Y un signo menos delante de los paréntesis lo que hacía era cambiar los signos de cada uno de los términos que estaban dentro.
¿sí? Por ejemplo, el 2x es positivo, por eso lo paso a negativo. El 3 es positivo, por eso lo paso a negativo, ¿sí? Es decir, cambio los signos. Del otro lado me quedó x más 6. Y de esta manera, lo que vamos a hacer es despejar. Voy a pasar ahora las x para el primer miembro de la igualdad. X y el menos 2x pasaría como más 2x. Y del otro lado, del segundo miembro, me quedó el menos 3, que ya estaba ahí, y el más 6 pasaría como menos 6. Entonces me queda acá una x más 2x, que son 3x. Y me quedó menos 3 menos 6, que es menos 9. Obviamente el 3 que está multiplicando la x pasará dividiendo. Menos 9 dividido 3. Y el resultado de esta ecuación es menos 3. Estos dos son los resultados de las ecuaciones que nosotros obtuvimos a la hora de hacer los dos casos, ¿no? Ahora, lo que hay que ver es si realmente son soluciones o no de la original, la que realmente cuenta, ¿no? Para eso, ¿qué hay que hacer? La verificación. Entonces, verificar qué cosa. Si el 3 es solución, que todavía no lo sé, o si el menos 3 es solución, que verificarlo. Y para eso, lo que uno hace es reemplazar, ¿sí?, en la ecuación original, que sería esta, a las x por los resultados que me hayan dado. Vamos a empezar con el 3, cuando x vale 3, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar, en el primer caso, a la x por 3. Entonces va a ser el módulo de 3 más 6 menos 2 es igual a 2 por 3 más 1. Bien. Entonces ahí hacemos las cuentas de un lado del igual y del otro lado también. En el primer lado sería 3 más 6 módulo de 9 menos 2 es igual a 2 por 3, que es 6, más 1. Después, el módulo de 9 sabemos que es 9 por ser un número positivo, ¿sí? 9 menos 2. Y esto es igual a, del otro lado me da 7, 6 más 1. Y 9 menos 2, como sabemos que es 7, al estar igualado a 7, esto da la pauta de que el 3 sí es solución. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el menos 3. Es decir, como segundo caso. Entonces reemplazamos a la x, pero por menos 3. Entonces me va a quedar menos módulo de menos 3 más 6. Menos 2 es igual a 2 por menos 3 más 1. Bien, resolvemos en el primer miembro de esta igualdad. Menos 3 más 6 me da el módulo de 3, ¿no? Menos 2. Esto es igual a 2 por menos 3 es menos 6. Y eso más 1. Bien. El módulo de 3 sabemos que es 3. Menos 2 acá. Igual a menos 6 más 1, que me da menos 5. Pero si resuelvo la primera parte acá, 3 menos 2 me da 1. Y me quedó 1 igual a menos 5. Que en realidad esto
no es cierto de ninguna manera, es una falsedad absoluta, ¿sí? Por lo tanto, lo que me da la pauta de que x igual a menos 3 no es solución de la ecuación de módulo que teníamos al principio.